Un gusto saludarles nuevamente. Mi nombre es Eduardo Marroquín y en esta hora vamos a resolver unos ejercicios que corresponden al ángulo de elevación y ángulo de depresión de primer año de bachillerato, el cual esto sirve como práctica para la realización de examen. En este caso, en el primer ejercicio nos dice el enunciado: un pintor de edificios utiliza una escalera de 20 metros de altura y la apoya en una pared formando un ángulo de 76 grados con el nivel del suelo. Nos pide encontrar a qué altura queda el extremo final de la escalera. En este caso, como ya nos dice que la escalera la apoya, ¿verdad? Hacemos el dibujo. Dice que la escalera la apoya sobre una pared. En este caso, esto sería la pared. Y dice que forma un ángulo de 76 grados, ¿verdad? Forma un ángulo de 76 grados con el nivel del suelo. Entonces, como dice que esto mide 20, la escalera mide 20, entonces lo que nos pide encontrar y algo que ustedes deben de hacer es primeramente identificar lo que serían los lados. En este caso, el 20 metros de lo que mide la escalera sería la hipotenusa, ¿verdad? Como ya vimos dónde está el ángulo, entonces esta parte de aquí sería el adyacente y este otro sería el opuesto, ¿verdad? Ahora ya identificando los lados del triángulo que se forma, vamos a proceder a usar una de las razones trigonométricas, las cuales serían el seno, el coseno o el tangente. La que a nosotros, luego de haber identificado, ya tengamos los valores, podemos usar una de esas, ¿verdad? En este caso, la razón trigonométrica que se relaciona con el dibujo o los lados que hemos identificado es la razón del seno. El seno de teta dice que es igual al opuesto entre hipotenusa. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Simplemente sustituir y decimos que el seno en este caso, como ya nos dan el valor del ángulo, vamos a sustituirlo por el valor de teta. Sería el seno de 76, va a ser igual al opuesto entre la hipotenusa, que vale 20 metros, ¿verdad? Ahora, luego de esto, lo que nosotros vamos a hacer es pasar el 20 que está dividiendo a multiplicar por el seno de 76. Entonces nos quedaría que el seno de 76 multiplica al 20 y esto va a ser igual al opuesto. Ahora bien, ¿cuánto nos da el resultado de multiplicar el seno de 76 por 20? Eso nos da igual a 19,4. Entonces quiere decir que la altura a la que se encuentra la parte final de la escalera es a 19,4 metros. Y esta sería la respuesta, la cual esta correspondería acá. Correspondería a esa parte, ¿verdad? Y esa sería la solución de este ejercicio. Ahora bien, el segundo nos dice: un alambre atado desde un poste del servicio eléctrico forma un ángulo de 69 grados con el nivel del suelo y está fijado al suelo a 14 pies de distancia del poste. Y nos pide también a qué altura está atado el alambre del poste, ¿verdad? En este caso, vamos a hacer el dibujo para que se nos haga más fácil identificar los lados. Nos dice que un tirante de alambre está atado desde un poste, ¿verdad? Entonces venimos nosotros y dibujamos en este caso lo que sería el poste. Hagamos de cuenta que este es el poste y dice que está atado, eh, está fijado al suelo a 14 pies de distancia, es decir, que de acá hay 14 pies. Vamos a hacer que este es donde está atado el alambre y viene acá. Ahora bien, dice que desde el poste del servicio eléctrico forma un ángulo de 69 grados con el nivel del suelo, es decir, acá, ¿verdad? Ahora bien, nosotros debemos identificar los lados, ya que teniendo el ángulo, nosotros venimos y decimos que esta es la hipotenusa y este sería el opuesto, ¿verdad? Y el 14 es igual al adyacente. Ahora vamos a usar una razón que nos relacione lo que sería la altura del alambre del poste, ¿verdad?
Como ya identificamos los lados, entonces nosotros podemos decir que para encontrar el lado opuesto, ya teniendo el valor del lado adyacente, podemos utilizar la tangente, ya que la tangente nos dice que tangente de teta va a ser igual al opuesto entre el adyacente, ¿verdad? Ahora, ya teniendo el ángulo, sustituimos en vez de teta y ponemos la tangente de 69, es igual al opuesto sobre 14. Y vamos a hacer el mismo proceso del problema anterior. En el problema anterior pasábamos el 14 a multiplicar, ¿verdad? Entonces nos quedaría la tangente de 69 grados por 14. Esto va a ser igual al opuesto. Por lo tanto, la respuesta al hacer la operación en la calculadora nos da de 36.47. Pero para aproximarlo, para que nos dejar un número, por decir así, no dejar muchos decimales, lo vamos a aproximar igual a 36.5. Y esta sería la altura a la que se encuentra la atadura del alambre del poste. Sería esta parte de acá. Siempre es recomendable que hagan lo que son el dibujo para que se nos haga más fácil la realización o la solución del ejercicio. De esta forma daríamos solución a este otro, al segundo ejercicio. El tercer ejercicio nos dice, cuando los rayos del sol tienen una inclinación de 49 grados sobre la horizontal, un árbol proyecta una sombra de 8.8 metros sobre el suelo y nos dice cuál es la altura del árbol. Ahora bien, dice que cuando los rayos del sol, vamos a hacer el sol aquí de esta manera. Cuando los rayos del sol, dice, tienen una inclinación de 49 grados, pero también nos dice que hay un árbol, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el árbol en esta parte nosotros. Y nos dice que cuando los rayos del sol tienen una inclinación de 49 grados sobre la horizontal es esta línea que estoy punteando. Sobre la horizontal, es decir, que aquí se forma, dice, se forma un ángulo de 49 grados y nos dice que proyecta una sombra, ¿verdad? Este árbol proyecta una sombra, vamos a hacerla acá nosotros, de 8.8 metros. Proyecta una sombra de 8.8 metros. Vamos a decir que la sombra es esta línea que nosotros hemos hecho acá. Y esto dice que es de 8.8. Ahora bien, si nosotros trazamos esta línea acá, dice que se forma una inclinación de 49 grados, para un ángulo de 49 grados, pero como este ángulo de 49, podemos decir que esto es igual a esto, por propiedad de los ángulos alternos internos. Ahora bien, ya teniendo esta parte, nos pide encontrar cuál es la altura del árbol. Para ello, nosotros vamos a utilizar una razón trigonométrica que nos relacione lo que sería la altura. En este caso, al identificar nosotros, podemos ver que la altura del árbol está relacionada con el opuesto, ¿verdad? En este caso, este sería el opuesto, esto sería el adyacente y la hipotenusa, en este caso no nos la dan, pero sería esta, ¿verdad? Pero como no nos dan la hipotenusa, pero como nos dan uno de los lados y un ángulo, por lo tanto podemos utilizar en este caso también la tangente. Ahora bien, para eso nosotros ya sabemos que la tangente es igual a opuesto entre adyacente, ¿verdad? Lo vamos a poner para que ustedes también puedan tener presente esta parte de las razones trigonométricas. Entonces ahora solo lo que vamos a hacer es sustituir, ya teniendo el valor del ángulo, nos quedaría que la tangente de 49 grados es igual al opuesto entre el adyacente es de 8.8. Y venimos y pasamos el 8.8 a multiplicar al 49, ¿verdad? Como está dividiendo, entonces va a pasar al otro lado a multiplicar y nos quedaría que la tangente de 49 grados, esto va a multiplicar al 8.8 y sería igual al lado opuesto o a la altura, ¿verdad? Del árbol. Ahora bien, al hacer la multiplicación de la tangente de 49 por 8.8, eso nos da una respuesta de 10.3.
metro. Es decir, que a 10.1 metros se encuentra la altura del árbol. Esa es la altura de este árbol. Vamos a poner acá. La altura del árbol es de 10.1 metro. Así se le da solución a este ejercicio. Vamos a pasar al siguiente. Sabemos que la solución de estos ejercicios nos sirven para que nosotros podamos comprender mejor la realización de estos problemas, ¿verdad? El ángulo de elevación y ángulo de depresión. En este caso, nos dice en el cuarto ejercicio que un tramo recto de la carretera al volcán sube una pendiente que se eleva 26 metros por cada 100 metros horizontales. Y nos dice que qué ángulo se forma el tramo con la horizontal. Ahora bien, fijémonos bien porque nos dice que un tramo recto de la carretera al volcán, va. Dice que un tramo recto de la carretera al volcán, vamos a hacerlo acá. Dice que sube una pendiente que se eleva 26 metros. Nos da una pendiente que se eleva ¿cuánto? Se eleva 26 metros. Esta sería la altura, ¿verdad? Acá estaría el volcán. Y dice que una pendiente que se eleva 26 metros por cada 100 centímetros horizontales. Vean, porque cuando dice horizontales se está refiriendo a esto, ¿verdad? Es decir, que acá hay 100 metros. Por cada 100 metros se eleva 26 metros. Si fueran 200 metros, entonces ya la altura sería de ¿cuánto? Sería de 52, ¿verdad? Pero en este caso, como ya nos dice de 100, y ya teniendo esta parte, nos dice que cuál es el ángulo que se forma el tramo con la horizontal. Es decir, este ángulo es el que nosotros no conocemos. El ángulo teta, ese ángulo no lo conocemos, por lo tanto, vamos a buscar una razón trigonométrica que nos relacione, como ya sabemos, en este caso sería el opuesto y el 100 metros sería el adyacente, ¿verdad? Buscamos una razón que nos relacione el opuesto y el adyacente, y como nosotros ya sabemos es la tangente, ¿verdad? La tangente de teta esta va a ser igual a opuesto entre adyacente. Ahora lo único que vamos a hacer es sustituir y decimos que el opuesto es igual a 26 y el adyacente es igual a 100 metros, ¿verdad? Sustituimos y al hacer la operación nos va a dar un resultado, el cual va a ser el valor del ángulo, pero para encontrar el valor del ángulo, como ya lo hemos visto en clases anteriores, se aplica lo que es la tangente inversa o la arcotangente, que se le llama. En este caso, nosotros vamos a nuestra calculadora y le vamos a dar en la tecla Shift y luego le vamos a dar donde está la tangente, ¿verdad? Y se nos va a colocar en nuestra calculadora la parte de la tangente a la menos 1. La tangente de la menos 1 o la tangente inversa de 26 sobre 100. Y al hacer en nuestra calculadora esto, nos da un valor del ángulo de 14.57 grados. Este sería el valor del ángulo teta, el ángulo que nosotros tenemos ahí, el ángulo que se forma el tramo con la horizontal. Ahora bien, lo vamos a aproximar y lo vamos a dejar a 14.6. Por lo tanto, esta sería la respuesta del ejercicio número 4. Ahora vamos a resolver el quinto ejercicio. Nos dice que desde la punta de una torre en el puerto de la Unión a 120 pies sobre el nivel del mar, el ángulo de depresión es de 9.4 grados. Y nos dice a qué distancia está el barco de la base de la torre. Ahora bien, nos dice que desde la punta de una torre, ahora para ello, hagamos el dibujo. Vamos a hacer la torre acá. Dice que de la punta de una torre en el puerto de la Unión a 120 pies sobre el nivel del mar, el ángulo de depresión es de 9.4. Vean, y fíjense que el ángulo de depresión es este. El ángulo de presión es el que se forma en la parte de arriba. Si nosotros tenemos acá y nos dice que hay un barco a 120 pies, dice que está a 120 pies. Aquí, y dice que hay un barco
En este caso vamos a dibujar el barco acá. Lo vamos a hacer. Y dice que se forma un ángulo de depresión de 9.4. Este sería el ángulo de depresión. Pero por la misma propiedad de los ángulos alternos internos, este también sería de 9.4, ¿verdad? Y como ya nos da la altura, que dice que es de 120 pies, lo que nos falta encontrar sería el lado adyacente. La hipotenusa no nos la da, pero como ya nos da el valor del lado opuesto, ¿verdad? Que sería 120 pies, entonces ya podemos utilizar una razón trigonométrica. Para ello, vamos a utilizar lo que sería la razón de la tangente. Como ya nos relaciona lo que sería opuesto y adyacente, ¿verdad? Entonces nos quedaría la tangente de teta va a ser igual a opuesto sobre adyacente. Ahora bien, vamos a sustituir, en vez de teta vamos a poner 9.4. La tangente de 9.4 igual a 120 pies sobre el adyacente. Ahora bien, fíjense bien porque el adyacente como está dividiendo va a pasar a multiplicar, ¿verdad? Entonces venimos y pasamos la adyacente para acá y la tangente la vamos a pasar para acá abajo. Entonces nos quedaría que el adyacente va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 120 sobre la tangente de 9.4. Ahora bien, al hacerlo en nuestra calculadora, el resultado nos da ¿cuánto? Nos da 724.86 o aproximado lo podíamos dejar a 725 pies. Y esta es la respuesta, esta es la distancia a la que se encuentra el barco de la base de la torre a 725 pies. Esa sería la respuesta. Fíjense bien en algo, que a la hora que yo pasé el adyacente al otro lado, aquí a este lado, a multiplicar la tangente va a pasar a dividir, ¿verdad? Abajo del 120. De esa forma se le da solución a ese ejercicio. En el ejercicio 6 dice, es octubre y Andrea está volando una piscucha y tiene sus manos a 5 pies por encima del suelo. Vean, vamos a dibujar primero a Andrea. Dice que Andrea está acá, ¿verdad? Y dice que tiene sus manos ¿a cuánto? A 5 pies. Las manos de Andrea están a 5 pies por encima del suelo. Dice, si el cometa está a 200 pies sobre el suelo, vamos a dibujar acá el cometa. Si el cometa dice está a 100 pies a 200 pies del suelo, es decir, la altura es de 200, y la cuerda forma un ángulo de 32.4. Dice que forma un ángulo de 32 con la horizontal, ¿verdad? De 32.4 grados. Dice cuánto mide la cuerda. Vaya, ahora este ejercicio tiene algo que nosotros tenemos de analizar bien, porque nos dice que Andrea tiene a 5 pies por encima del suelo de sus manos, ¿verdad? Es decir, que ya no estaría la cuerda a 195 pies. ¿Por qué? Porque si estuviera ya no está a 200 pies la cuerda, porque dice que Andrea mide 5 pies, ¿verdad? Entonces a este 200 que nosotros tenemos, le vamos a restar los 5 pies, que es lo que tiene las manos de Andrea, ¿verdad? Entonces 200, esto nos va a dar igual a 195. Como dice que Andrea tiene sus manos a 5 pies por encima del suelo y el cometa está a 200 metros, pero desde el suelo, pero Andrea no tiene la cuerda desde el suelo, ¿verdad? La tiene a 5 pies arriba. Por lo tanto nos da a 195. Ahora, nosotros vamos a buscar una razón que nos relacione el lado opuesto. Si nosotros nos fijamos, en este caso el 200 sería el lado opuesto, ¿verdad? El adyacente sería el de acá abajo y lo que nos está pidiendo es cuánto mide la cuerda. En este caso sería la hipotenusa. Ahora vamos a buscar una razón trigonométrica y nosotros podemos ver que la razón del seno
nos va a servir para realizar este ejercicio, ya que es opuesto entre hipotenusa, ¿verdad? Son los lados que nosotros ya tenemos. Por lo tanto, el seno de 32.4 es igual a ¿cuánto? Es igual a 200, ¿verdad? Que sería la parte del lado opuesto sobre la hipotenusa. Ahora bien, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a pasar la hipotenusa a multiplicar y el seno lo vamos a pasar a dividir. Por lo tanto, nos quedaría que la hipotenusa va a ser igual a 200 sobre el seno de 32.4. Y la respuesta que nos da en este caso es de 363.9. Esa es la respuesta que si lo aproximamos esto nos quedaría a 364. Ahora fíjense que dice que la cuerda, vamos a borrar esta parte de la hipotenusa, dice que lo que mide la cuerda es de, ¿cuánto? Es de 364. En este caso, serían pies. 364 pies. Esa sería la solución de este ejercicio. Vamos con el ejercicio 7, son 9 ejercicios. El ejercicio 7 dice que un aeroplano se encuentra volando a una altura de 760 pies. Y dice que cuando los motores fallan repentinamente, nos pide determinar el ángulo de deslizamiento necesario para que el aeroplano pueda llegar a un terreno llano que se encuentra a 5.000 pies del lugar donde sucede el fallo. Ahora veamos que nos dice que el aeroplano se encuentra volando a una altura de 760 pies. Es decir que, en este caso, vamos a dibujar el avión acá. Vamos a hacer que este es el avión. Dice que se encuentra volando a 760 pies. En este caso sería la altura. Y dice que hay un terreno llano que se encuentra a 5.000 pies del lugar, ¿verdad? Es decir, que de esa altura hay 5.000 pies del lugar. Y nos pide determinar el ángulo de deslizamiento necesario. Es decir, si nosotros trazamos acá la horizontal, esta línea punteada, nos pide encontrar cuál sería este ángulo. Y sabemos que por ángulos alternos internos, este también sería igual, ¿verdad? El ángulo de deslizamiento necesario para que el aeroplano pueda llegar al terreno. Es decir, acá. Ahora bien, para ello, como ya tenemos ambos lados, lo que sería en este caso el lado opuesto y el lado adyacente, que sería de 5.000, vamos a utilizar lo que sería la tangente, que la tangente de teta es igual a opuesto entre adyacente, ¿verdad? Por lo tanto, el opuesto para nosotros es 760 y el adyacente, en nuestro caso, es 5.000, ¿verdad? Ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a aplicar la tangente inversa o la arcotangente y vamos a hacer lo mismo, vamos a irnos a darle shift a nuestra calculadora y luego a la parte donde está el botón de tangente. Por lo tanto, nos quedaría que la tangente inversa o la tangente a la menos 1 de 760 sobre 5.000, esto nos da un ángulo de 8.64 grados. Esta sería la respuesta, por lo tanto, el ángulo que se forma o el ángulo necesario para que el aeroplano pueda llegar al terreno es de 8.64 grados. Y esa sería la respuesta para la solución de este ejercicio. Vamos con el penúltimo ejercicio y nos dice que desde una ventana situada a una altura de 32 metros sobre el nivel del suelo, un vigilante dice que observa un vehículo con un ángulo de depresión de 27. ¿A qué distancia se halla el vehículo del pie del edificio? Vamos a ver, dice que vamos a hacer un edificio acá. Y dice que desde una ventana se encuentra un vigilante, ¿verdad? Una ventana que está a 32 metros sobre el nivel del suelo. Y dice que el vigilante que está aquí en la ventana observa un vehículo, ¿verdad? Desde acá.
que está un vehículo con un ángulo de depresión ¿de cuánto? Dice un ángulo de depresión de 27. El ángulo de depresión es el que se forma en esta parte de arriba y dice que es de 27. Es el lugar de donde se mira, donde tiene la vista lo que es el vigilante, ¿verdad? De 27 y dice que observa el vehículo que está acá, un vehículo, pero por ángulos alternos internos nuevamente, este ángulo, que sería el ángulo de elevación, también es de 27 grados. Nos dice que nos pide encontrar la distancia a la que se halla el vehículo del pie del edificio. El pie del edificio es esto, es este manchón que estoy haciendo yo acá. Entonces nos pide encontrar la distancia que se encuentra en todo este lado. Ahora bien, para ello, nosotros vamos a buscar una razón trigonométrica que nos relacione, en este caso sería el lado opuesto, y el lado adyacente que sería la distancia, ¿verdad? Ahora para ello vamos a utilizar la razón trigonométrica de la tangente, que esto sabemos que es igual al opuesto entre adyacente, ¿verdad? El opuesto en nuestro caso es el de 32 metros y el adyacente no lo conocemos. Por lo tanto, la tangente, vamos a utilizar la tangente como ya no está en el ángulo, la tangente de 27 es igual a 32 sobre adyacente, ¿verdad? Ahora bien, el adyacente vamos a hacer lo mismo que en los problemas anteriores, vamos a pasarlo a multiplicar y la tangente va a pasar a dividir, por lo cual, nos quedaría que el adyacente es igual a 32 sobre la tangente de 27. Y el resultado que nos da al realizar esta operación en nuestra calculadora es de 62.8 metros. Esta es la distancia a la que se encuentra el vehículo del pie del edificio. Esa es la distancia a 62.8 metros. Y de esta forma se le da solución al penúltimo ejercicio. Vamos con el ejercicio 9 y el último ejercicio a realizar. Nos dice que una escalera se apoya en una casa de tal manera que sobresale un pie por encima de la orilla del techo, que tiene una altura de 23.5 pies. La parte inferior de la escalera dice está retirada 8.55 pies de la pared. Nos dice cuánto mide la escalera y de cuánto es el ángulo que se forma la escalera con el suelo. Ahora bien, fíjense que en este caso nos dice cuánto mide la escalera, pero vamos a hacer el dibujo. Dice que una escalera que se apoya, ¿verdad? Es decir, que está inclinada. Una escalera que se apoya en una casa. Vamos a hacer acá lo que sería la... Vamos a ver. Acá vamos a hacer la casa. Pero dice que sobresale un pie, ¿verdad? Por encima del techo. Vamos a ver. Este sería el pie que sobresale. Y dice que por la orilla del techo que tiene una altura de 23.5 pies. Vamos a hacer acá, esto sería la altura de 23.5. Y dice que la parte inferior de la escalera está retirada a 8.55 pies de la pared. Es decir, que la parte inferior, la parte de abajo, está retirada a 8.55. Vean que ya nos dan el lado, en este caso, el lado opuesto y el lado adyacente, ¿verdad? Nos dice cuánto mide la escalera, nos pide encontrar la altura o la longitud de la escalera y nos pide encontrar el ángulo que se forma la escalera con el suelo, es decir, este que estoy marcando. Vamos a llamarle a este ángulo teta, ya que no lo conocemos. Vamos a buscar una razón que nos relacione el opuesto y el adyacente. En este caso el 23.5 es el opuesto y el 8.55 es el adyacente. En este caso la razón que nos relaciona eso es la tangente. Y decimos que la tangente de teta es igual a opuesto entre adyacente, ¿verdad? En el opuesto tenemos a 23.5 y en el adyacente tenemos 8.55.
8.55. Ahora, para encontrar el ángulo, nosotros vamos a aplicar nuevamente lo que sería la tangente inversa, lo que ya he mencionado anteriormente, la tangente inversa de 23.5 sobre 8.55. Y el valor que nos da es de 70 grados aproximado, ¿verdad? Es de 70 grados. Es decir, que el ángulo que nosotros tenemos acá, el ángulo θ, mide 70 grados. Ahora lo que nosotros vamos a encontrar es la altura o la longitud que mide la escalera, ¿verdad? Esta longitud. Para ello vamos a utilizar una razón que nos relacione la hipotenusa con el lado opuesto. Fíjense que era bien importante encontrar lo que es el ángulo. Era bien importante encontrar primeramente el ángulo de primero, porque el ángulo nos va a servir para encontrar el lado, ¿verdad? El lado de la escalera, en este caso sería la hipotenusa, lo largo de la escalera. Para ello vamos a utilizar lo que sería la razón del seno, ya que relaciona el opuesto entre la hipotenusa. El seno de θ es igual a opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Ahora bien, ¿el seno de cuánto? El seno de 70 que nosotros hemos encontrado lo vamos a ocupar. Y decimos que va a ser igual a 23.5 sobre la hipotenusa. Ahora bien, vamos a hacer lo mismo en los ejercicios anteriores. Vamos a pasar la hipotenusa a multiplicar el seno de 70 y el seno de 70, como va a estar multiplicando, va a pasar a dividir, ¿verdad? Venimos nosotros y decimos que la hipotenusa es igual a 23.5 sobre el seno de 70 grados. Y al hacer esta operación, vamos a hacerla en esta calculadora. Decimos 23.5 entre el seno de 70. Si nosotros nos fijamos, nos da un valor de 25 metros, ¿verdad? Un valor de 25 pies, perdón. Nos da un resultado de 25 pies. Por lo tanto, eso es lo que mide solamente la escalera. La escalera hasta la orilla, se puede decir, de la pared, pero hay que agregarle el pie que sale de la orilla, ¿verdad? Del techo. Es decir, que a este 25 le vamos a sumar este pie, miren. Le vamos a sumar este pie que sobresale acá. Por lo tanto, sería 25 más 1. Esto nos va a quedar igual a 26 pies. Y esta sería la respuesta para la solución de este ejercicio. Hay que tener en cuenta, repasarlo para poder comprender de una mejor manera la solución de esto. Y asimismo también una de las indicaciones que se les puede dar es hagan el dibujo. Hagan el dibujo, traten de más o menos hacer el dibujo para que ustedes puedan tener una mejor visualización y comprendimiento del enunciado del ejercicio. Así que esta sería la solución, esperando que les sea de mucha ayuda.